¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Reconectamos la transmisión en directo de CNN Chile. Comienza un nuevo capítulo de Hoy es Noticia. En este día viernes 29 de agosto, una jornada más bien fría, gris, cielo cubierto y bruma son los conceptos meteorológicos que mejor definen lo que han sido las últimas jornadas y particularmente el día de hoy, no solo en nuestra capital, sino también en gran parte del centro de nuestro país. Imagen en directo desde la comuna de Macul, región metropolitana, con una temperatura actual de 11,9 grados. Y lo cierto es que el fin de semana que tenemos por delante será también con bajas temperaturas. 11,8 la temperatura actual, como lo destacamos en el reproductor de caracteres. La invitación de ahora en adelante es a que se queden en la sintonía, en la compañía de CNN Chile. Comenzamos el programa de este viernes con un resumen de titulares a esta hora de la tarde. El gobierno invocará la ley antiterrorista por el ataque incendiario que el sábado afectó a una empresa forestal entre Carahue y Nueva Imperial. Esto luego que un grupo reivindicara el hecho a través de redes sociales. La Moneda adoptó la decisión horas después de que la ex convencional mapuche y candidata al Senado, Elisa Loncón, afirmara en CNN Chile que no hay terrorismo en la región de la Araucanía. Las críticas al presidente del Partido Comunista por sus dichos contra Mario Marcel escalaron hasta el gabinete del mandatario Gabriel Boric. El ministro de Educación y militante del PCE, Nicolás Cataldo, rechazó los cuestionamientos de la titular de la mujer, Antonia Orellana, quien llamó a Lautaro Carmona a guardarse algunas declaraciones. Sin mencionarla, el presidente Gabriel Boric apuntó a los dichos de Evelyn Matei, quien en abril pasado afirmó que era inevitable que hubiesen muertos en el inicio de la dictadura. El mandatario participó de esta jornada en una ceremonia por el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, donde destacó los avances del Plan Nacional de Búsqueda. El ejército de Israel declaró a la ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa. Esto previo al gran asalto que las FDI planean llevar a cabo sobre esta ciudad en la que hay 1 millón de gazatíes. En paralelo se informó que pudieron recuperar los cuerpos de 2 rehenes que permanecían bajo el cautiverio de Hamás. Y en el deporte, la previa de un nuevo superclásico del fútbol chileno vivió las conferencias previas de sus entrenadores. Mientras Gustavo Álvarez agradeció el apoyo de Colo-Colo tras los incidentes en Avellaneda, Hugo González confirmó que prepara cambios en la formación del cacique. Bien, comenzamos el programa, conectamos rápidamente con la periodista Colomba Eijols porque siguen los cuestionamientos, las críticas luego de las declaraciones de la ex convencional y candidata al Senado, Elisa Loncón, quien en entrevista con CNN Prime el día de ayer afirmó que no hay terrorismo en la región de la Araucanía. Colomba tiene todas las reacciones a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Colomba? Bienvenida. Muy buenas tardes, José. Así es, durante esta jornada se han seguido desarrollando diferentes declaraciones por parte principalmente de la oposición, con lo que tuvieron que ver las declaraciones de la expresidenta de la Convención Constitucional y también candidata al Senado por la región de la Araucanía, Elisa Loncón. Recordemos, ella ayer nos acompañó en CNN Prime y al ser consultada sobre la existencia de terrorismo en la macrozona sur, específicamente en la región que ella busca representar en el Senado, Elisa Loncón respondió que no hay terrorismo en la Araucanía. Lo que sí hay son grupos de crimen organizado instalados justamente en la región de la Araucanía y también a lo largo de la macrozona sur. Esto porque si bien el Estado está presente, explicaba Elisa Loncón, lo cierto es que las políticas públicas que se implementan para acabar con ataques, ¿no es cierto?, que hemos conocido particularmente también en el fin de semana pasado, un ataque que dejó a un trabajador fallecido, decía Elisa Loncón, pertenece entonces a grupos de crimen organizado. Obviamente es la justicia la que tiene que determinar justamente si es que hay terrorismo o no, y de hecho también se hacía alusión y sus declaraciones se enmarcan en la decisión del gobierno de no invocar la ley antiterrorista, justamente en el caso que yo mencionaba del fin de semana pasado, cuando un trabajador fue asesinado, ¿no es cierto?, justamente ahí en Victorias. Por eso entonces que Elisa Loncón da esta declaración que ha generado diferentes repercusiones y también declaraciones no solamente de representantes de la zona, también candidatos obviamente por la región de la Araucanía, sino también por los propios candidatos presidenciales. Así que primero vamos a pasar a revisar las declaraciones de Elisa Loncón ayer en CNN Prime.
terrorismo? No hay terrorismo, Mónica, porque en este momento la justicia tiene que definir quiénes están... Es que hay condenas, señora Loncón, por terrorismo. O sea, la justicia ha determinado que hay terrorismo en la Araucanía. Si la justicia lo determina, Mónica, a mí me parece que eso es una definición de la justicia. La ley antiterrorista es distinto a que exista terrorismo. ¿Y qué es lo que hay cuando hay quema de camiones, quema de iglesias, se asesinan personas? Crimen organizado, Mónica. Pero cuando hay... Crimen organizado, porque... En un lado sí, yo entiendo que hay parte de crimen organizado, pero cuando hay algunos que toman las reivindicaciones mapuche y cometen actos de violencia amparados en esas reivindicaciones, ¿eso no es terrorismo? La ley tiene que determinar si es terrorismo. Es que la ley lo ha determinado así. Bueno, si es así es porque eso es una definición jurídica. Claro, apuntando entonces a que va a depender de cada caso y finalmente será la justicia la que determinará en cada caso particular si es que está la existencia, ¿no es cierto?, del terrorismo en esa zona o bien pertenecen a actos de crimen organizado. Recordemos, José, como yo explicaba, que durante el fin de semana hubo un asesinado tras un ataque en Victoria. El gobierno decidió no no presentar una querella por ley antiterrorista, sí presentar una querella por asociación criminal con resultado de homicidio calificado. Decía el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, más temprano esta semana que no se descarta la posibilidad de poder invocar la ley antiterrorista, ley que de hecho se invocó a través de una querella por parte del gobierno también en un atentado que ocurrió el fin de semana, específicamente en Carahue, donde sí hubo grupos desconocidos que hasta ahora no han habido detenidos en ese ataque, principalmente a maquinaria de una empresa ahí en la zona de Carahue, pero sí entonces fue reivindicado por grupos de desconocidos a través de redes sociales y es por eso que hoy el gobierno toma la decisión de sí, en ese caso, invocar la ley antiterrorista. Es por eso que también se le da importancia a las declaraciones de Elisa Loncón, porque justamente también se enmarcan en la decisión que toma el gobierno en un caso y no toma entonces en el caso de invocar la ley antiterrorista en el caso de Victoria. Como decía, los candidatos presidenciales reaccionaron a estas declaraciones sobre esta definición que toma Elisa Loncón sobre la presencia de terrorismo en la zona. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones del candidato Johannes Kaiser, de Franco Parisi y también de Evelyn Matei. Me parece sí un tremendo retroceso que después de que el presidente Boric ha reconocido la existencia de terrorismo en nuestro sur, que el gobierno ha reconocido terrorismo, que existe terrorismo en el sur, que se ha querellado incluso en algunos muy pocos casos por terrorismo, que aparezca esta figura entonces poniendo en duda algo que es evidente a cualquier persona que esté mirando con los ojos abiertos. La señora Loncón tiene que sincerar entonces cuáles son las razones que la motivan a ella a insultar a todas las víctimas, a todos los asesinados, a todos los heridos en la Araucanía por los grupos terroristas que están operando ahí, por los grupos armados con pretensión territorial. ¿Va a ser usted la senadora de los grupos terroristas? La decisión de la señora Loncón de hablar que no es terrorismo lo que ocurre en la Araucanía es una falta de respeto a una región que la ha pasado tremendamente mal. Lo que ocurre en la región de la Araucanía, especialmente en la zona roja, es terrorismo. Si quieren terminar con el terrorismo, Parisi presidente y el PDG en el Parlamento. La señora Loncón, alguien está cuidando, alguien está protegiendo. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro. Terminamos el terrorismo en la Araucanía en 8 meses. 8 meses. Y claramente necesitamos el apoyo en el Parlamento y una persona que piense como eso no debe ser considerada como candidata en una región que la ha pasado tan mal. Algunos dicen que no hay terrorismo en la Araucanía, se equivocan. Hay terrorismo, no cabe duda alguna. Y no solamente afecta a la Araucanía, sino que también a zonas del Biobío y de la región de los ríos. Nosotros vamos a tener el coraje para enfrentar esto como corresponde y vamos a estar en permanente contacto y en permanentes conversaciones con todas las víctimas del terrorismo del sur. Bueno, y son declaraciones y también críticas por parte de los candidatos presidenciales que también se enmarcan en la presencia de candidatos del Partido Republicano, en este caso 2 candidatos al Senado que justamente abordaron las declaraciones de Elisa Loncón. Hablamos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien es candidata al Senado por la región de la Araucanía, al igual que el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quienes se refirieron obviamente extensamente a las declaraciones de Elisa Loncón, pero vamos a pasar a revisar las declaraciones de la secretaria general Ruth Hurtado por justamente esta postura que tomó la expresidenta de la Convención Constitucional.
A ver, Loncón fuimos colegas en la Convención Constitucional. A mí me sorprende que quiera ir primero de candidata a senadora cuando ella quiso eliminar el Senado en aquella convención, pero no me sorprende sus dichos respecto de la Araucanía, porque en la convención, de hecho, ni siquiera en un minuto, cuando le solicitamos un minuto de silencio para 2 trabajadores de la Araucanía que habían sido muertos en manos de terroristas, ella se negó a reconocer que aquí hay terrorismo y seguir cegándose. Eso no nos permite que hayan soluciones reales, y desde el Partido Republicano nosotros hemos planteado que esta situación se tiene que enfrentar no escondiendo lo que ocurre. Claro, críticas y también las declaraciones de Elisa Loncón, que de alguna manera, José, también hablábamos más temprano, tienen una repercusión en la arena política, específicamente porque estamos en un año electoral. Elisa Loncón es candidata al Senado independiente, apoyada por el Partido Comunista, justamente por la región de la Araucanía, y es por eso que el exdiputado Fuad Chaín estuvo con nosotros conversando sobre esta materia en particular en Voces del Poder en CNN Chile Radio más temprano durante esta mañana, y apuntaba a que las declaraciones de Elisa Loncón le hacen un flaco favor a la candidata del oficialismo y militante del Partido Comunista, Janet Jara, por lo que puede ser la definición de la candidata sobre esta materia si es que llega a ser presidenta. Y de hecho la candidata también desde Chillán abordó las declaraciones de Elisa Loncón, quien también, hay que mencionarlo, José, y reiterarlo, está siendo apoyada por el propio partido de la candidata. Así que vamos a pasar a revisar justamente cuál es la postura que tomó Janet Jara sobre esta declaración de Elisa Loncón. Bueno, es su opinión, no tengo ni un comentario que hacer al respecto. Yo tengo claro que en mi gobierno los hechos que califican como actos terroristas van a ser llevados a los tribunales como tales, y los que no van a ser tratados en la justicia común. Claro, que la justicia funcione, ¿no es cierto?, en cada caso, que se investigue cada caso, decía la candidata del oficialismo, Janet Jara, para que finalmente sea la justicia quien tome una definición de si hubo terrorismo o no en cada caso en particular, en la misma línea también de lo que decía, ¿no es cierto?, Elisa Loncón en la entrevista en CNN Prime, que pueden pasar a revisar, también disponible en todas nuestras plataformas, porque también, además de abordar lo que sucede en la macrozona sur, específicamente en la región de la Araucanía, se abordaron también sus proyecciones, ¿no es cierto?, también lo que había sido la Convención Constitucional, así que también invitarlos a que pasen a revisar justamente esa entrevista en un día, entonces, José, donde veíamos más reacciones por parte de la oposición, pero sin duda también una respuesta de la candidata del Pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Janet Jara. Exacto, Colomba Eichholz echa la invitación entonces a revivir la entrevista que estamos revisando en la imagen de apoyo en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, buen fin de semana. Y les cuento, en la otra vereda política, que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, regresó a nuestro país la noche de este jueves y a esta hora participa en una actividad en el Museo de la Memoria, en memoria, luego de 2 años del fallecimiento de quien también fue presidente del PC, Guillermo Tellier. La periodista Macarena Román está desplegada, nos cuenta, por supuesto, el ambiente a esta hora de la tarde. Macarena, ¿qué tal? Hola José, muy buenas tardes. Claro, de hecho estamos afuera justamente del Museo de la Memoria en la comuna de Quinta Normal, porque se espera que en algunos minutos debiese ya aterrizar, ¿cierto?, en esta zona el presidente del Partido Comunista. ¿Eso por qué? Porque hoy se va a desarrollar, en conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del ex líder del PC, Guillermo Tellier, aquí en el Museo de la Memoria se va a exponer una película en honor entonces a su fallecimiento. Por eso no solo se espera la presencia de Lautaro Carmona, también de otros dirigentes e integrantes, ¿cierto?, del Partido Comunista, que vienen a honrar de alguna forma el legado de Guillermo Tellier. ¿Por qué es tan importante que esté presente aquí Lautaro Carmona? Bueno, le hemos contado, ¿cierto?, durante las jornadas, que las declaraciones del presidente del PC han generado más que un ruido al interior del oficialismo. De hecho, también en el... la candidata nuevamente tuvo que referirse a este tema, porque no ha dejado, ¿cierto?, de repercutir, de ir creciendo este conflicto al interior del oficialismo. Si el domingo todo comenzó por unas críticas que lanzó, ¿cierto?, Lautaro Carmona hacia el ex ministro Mario Marcel, ha ido esto cada vez tomando un poco más de fuerza. El lunes en nuestro canal, José, ¿cierto?, el senador Ricardo Lagos Weber, quien además es vocero del comando de Janet Jara,
dijo que pareciera que hay algunos dirigentes al interior del Partido Comunista que están remando hacia atrás en esta candidatura, que no están confiando al parecer 100% en llevar adelante la candidatura de Janet Jara, que le están hablando más bien a quienes son militantes del Partido Comunista y para asegurar una buen desempeño, ¿cierto?, en torno a la lista parlamentaria, pero que están dejando de alguna forma de lado, decía el senador Ricardo Lagos Weber, en torno a la candidata Janet Jara. ¿Qué pasó? Es que se han ido sumando repercusiones, ¿cierto? Bárbara Figueroa, la secretaria general, le recomendó, podríamos decir de alguna forma, al vocero de la campaña, Ricardo Lagos Weber, que hablara en torno a las medidas de Janet Jara, no como un vocero de la coalición y menos comentando las palabras de los presidentes de partidos. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno habló también al respecto. Por ejemplo, la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, se refirió, ¿cierto?, a que podrían guardarse algunas declaraciones en torno después, ¿cierto?, como repercusión de lo que dijo Lautaro Carmona. Vamos a pasar a escuchar, José, las nuevas declaraciones de la candidata Janet Jara que entregó hoy desde la región del Biobío. Respecto de los dichos de los dirigentes de los partidos, quiero ser muy clara. Yo estoy en una gira nacional buscando soluciones para los problemas que vive la gente en el día a día. Y espero que quienes quieran apoyar esta candidatura se pongan en el mismo modo. Yo sé que es muy difícil entre 9 partidos que me apoyan que todos estén de acuerdo en todos los puntos de vista. Acá esto no le pasa porque es candidato a un partido único donde el que piensa distinto termina fuera del partido. En mi caso no, hay gente diversa, pero sí es importante que todos tengamos claro que la política está para servir a las personas, no para estar en pequeñas rencillas permanentemente. ¿Ya pudo conversar con Lautaro Carmona en ese sentido? ¿Arreglaron sus diferencias planteándolo de esa forma? Yo estoy preocupada de hacer campaña. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, José, a veces el silencio, ¿cierto?, guarda más que 1000 palabras, o dice más que 1000 palabras, mejor dicho, porque en este caso se le pudo hablar con Lautaro Carmona y ella dice, yo estoy enfocada en otra cosa. Eso también uno puede inferir, ¿cierto?, que la relación quizás no es lo más fluida entre el presidente del Partido Comunista y la candidata Janet Jara. De hecho, si retrocedemos solo algunos meses, sabemos que su nombramiento como candidata no fue innato, no fue inmediato, ¿cierto?, que también otra de las cartas que podía ser nombrada era justamente el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Frente a eso también sabemos que dentro del Partido Comunista hay distintas miradas respecto a esta candidatura de Janet Jara. De hecho, tan así que, por ejemplo, el ministro de Educación también tuvo que salir a hablar de este tema y a través de Radio Infinita se le pregunta respecto a las declaraciones de una compañera de gabinete, de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien ya lo decíamos, ¿cierto?, dijo que era conveniente algunas veces guardarse las declaraciones a raíz de los dichos de Lautaro Carmona. ¿Qué dijo Nicolás Cataldo? El secretario de Estado aseguró que él no mandaría a callar a ningún presidente de partido, por ende también mostró y puso un punto cierto sobre esta discusión, poniendo también un paralelo, podríamos decir, una barrera respecto y una protección, podríamos decir, respecto a las críticas que han llegado en masividad dentro del oficialismo hacia Lautaro Carmona. De hecho, vamos a pasar a escuchar esas declaraciones y también cómo están intentando bajarle el nivel a esta discusión desde La Moneda. Primero la ministra Vallejo hablando de que los presidentes de partidos y los líderes de cada una de estas tiendas políticas es normal que hayan cruces, ¿cierto?, de discusiones, pero que el gobierno se va a mantener lejos de eso porque ellos están preocupados, según lo que dice la ministra Vallejo, en torno a seguir gobernando durante estos 7 meses de mandato que restan. Lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarden, que se queden callados. No, creo que es un límite que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por varias razones. Primero, porque los partidos son quienes constituyen una parte significativa del etos de un gobierno y de su quehacer. La mayoría de nosotros somos militantes de alguno de esos partidos. Y además tenemos un rol. O sea, mira, yo respondo a estas preguntas porque sé que no hay nada que yo pueda hacer para evitar que me los pregunten. Principalmente en esto me parece que no tengo nada más que agregar a lo que ya ha señalado la vocera de gobierno. Nosotros estamos concentrados en la labor de cumplir nuestro mandato como gobierno, estamos concentrados en el trabajo que tenemos que desarrollar, por ejemplo, en materia de derechos humanos, lo que ustedes acaban de ver,
da cuenta de aquello, también en materia de seguridad penitenciaria, en materia del sistema de justicia, de acceso a la justicia, y ese es lo que nosotros tenemos que estar concentrados, y lo que ocurra con las campañas, lo que ocurra con los partidos políticos en materia de los dirigentes de los partidos políticos y en materia de los dirigentes de las campañas. Bueno, ahí queda clara entonces la postura del gobierno. Algunos intentan, ¿cierto?, bajar el tenor, ¿cierto?, de esta discusión, mientras otros también, como el ministro Nicolás Cataldo, de alguna forma respaldó, ¿cierto?, al presidente de su partido, Lautaro Carmona, quienes también están intentando que esta polémica vaya disminuyendo, como no ha podido ser capaz, ¿cierto?, durante la semana, en vez de ir disminuyendo, ha ido creciendo por distintas declaraciones desde el Partido Comunista, la secretaria general, por ejemplo, del Partido Comunista. También los voceros de la campaña han intentado, obviamente, llevar la atención a otras cosas, por ejemplo, a la gira nacional que está llevando a cabo la candidata Janet Jara, pero que se ha visto eclipsada, sin duda, José, con este tipo de declaraciones, en los dimes y diretes, podríamos decir, que hay al interior del oficialismo, porque, ojo, también, por ejemplo, Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, aseguró que el Partido Comunista debiese tener una postura o emitir, ¿cierto?, si es que están dispuestos o no a formar una coalición en pos de la candidatura de Janet Jara. Pero por otro lado, por ejemplo, Juan Andrés Lagos, uno de los integrantes del comité político del Partido Comunista, aseguró que se estaba violentando agresivamente, brutalmente, decía él, al Partido Comunista a raíz de estas críticas, que se estaba buscando silenciar al partido. Cuestión que se suma también a través de una publicación en redes sociales la diputada Carmen Hertz, quien adherió entonces a las declaraciones de Juan Andrés Lagos. Distintas posturas dentro de una propia coalición, ¿cierto?, en este caso, que está detrás de la candidatura de Janet Jara. Escuchemos justamente a los voceros que intentan, como ya lo decíamos, bajarle el perfil, bajar el tono de esta discusión. Cada uno tiene que saber jugar el rol que le corresponde. Y en este sentido, si tenemos una candidata y ella pone punto final, ¿cierto?, a los dimes y diretes, lo que tenemos que hacer todos para colaborar en su trabajo de poder ganar la presidencial es simplemente escucharla. Eso no quita que hoy por hoy ella es la candidata de 9 partidos e inclusive su anhelo es ser presidenta de Chile, y por lo tanto a quien tiene que representar su visión, su voz, no es al Partido Comunista. Hoy día ella no es vocera del Partido Comunista. Obviamente que la opinión que tenga el Partido Comunista puede hacerla ver en los espacios correspondientes del comando, y por eso el llamado a la unidad creo que es fundamental, a no perderse. O sea, el adversario no puede estar entre nosotros. Creo que todas estas declaraciones y contradeclaraciones, estos dimes y diretes, no contribuyen en nada a la campaña de nuestra candidata Janet Jara. Y ella está en otra. Está recorriendo el país, dialogando con la ciudadanía, escuchando sus necesidades, las demandas que tienen los hombres y mujeres de nuestro país. Y la verdad es que hoy día todos debiéramos concentrarnos en avanzar en esta candidatura para impedir que la extrema derecha pueda llegar a gobernar nuestro país. Macarena, volvamos a la actividad que tú presentabas al comienzo en el Museo de la Memoria. Está agendada para las 6 de la tarde, en pocos minutos más. Ya llegó hasta el lugar el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que has podido reportear con su equipo. José, aún no llega el presidente del Partido Comunista ni tampoco otros integrantes del Partido Comunista, al menos desde lo que podemos ver desde acá, ¿cierto? Desde uno de los puntos del Museo de la Memoria, que también, ¿cierto?, es amplio el terreno que tienen como museo, sí. Pero el evento está citado, José, para las 6:30, entonces todavía quedan ciertos minutos, ¿cierto?, con que pudiesen llegar, y hay también expectación mediática y otros medios de comunicación que también están esperando al presidente del Partido Comunista. ¿Qué nos han dicho desde su equipo? Que él de hablar, de hecho, durante esta actividad, ni antes ni después, que él, si es que habla, sería el día domingo, porque también está convocada una ceremonia en el Cementerio General en honor, ¿cierto?, a Guillermo Tellier, y que ahí podría hablar. Acá no se espera que hable, pero por supuesto nosotros trataremos de que así sea. No solamente el presidente del Partido Comunista, José, también otros integrantes que son importantes su opinión respecto a esta tensión que se ha concretado, ¿cierto?, sin duda, entre el oficialismo, en medio del oficialismo, y en el marco también de una candidatura, por supuesto, que está respaldada por 9 partidos, como lo hemos dicho, es Janet Jara.
Y en esa misma línea, Macarena Román, la candidata Janet Jara, no respondía cuando se le preguntó, lo revisamos durante tu despacho, si había mantenido algún tipo de comunicación con Lautaro Carmona durante estos últimos días. No se ha... Sí, Macarena, estamos con una intermitencia en la comunicación con tu despacho, lo vamos a retomar más adelante, por supuesto. Si es que hay novedades, ella nos decía, esta actividad en el Museo de la Memoria, en memoria de Guillermo Tellier, está agendada para este viernes a las 18:30. Hay expectación mediática, expectación periodística, porque no se ha visto desde que regresó a nuestro país al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, así es que Independiente, que desde el equipo han señalado que no se espera una vocería de su parte. Igual los medios de comunicación y CNN Chile está en el lugar con la intención de conseguir alguna declaración luego de todo lo que ha generado su entrevista en Radio Nuevo Mundo hace algunos días atrás. Macarena, gracias por la comunicación. Retomamos más adelante. Que estés muy bien. 5 de la tarde con 55 minutos. Vamos a la pausa con imágenes de nuestra capital. Se mantiene el cielo cubierto, un día gris en el centro de nuestro país. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con Hoy es Noticia. Estamos de vuelta con Hoy es Noticia en este día viernes. Seguiremos hablando de política, queremos analizar el escenario presidencial tanto en el oficialismo como en la oposición y para ello nos acompaña a esta hora en la conexión el analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, a quien le agradecemos su tiempo. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas Muchas gracias tardes. por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Comencemos en la oposición, Tomás, estos llamados descuelgues que algunos señalan complicarían la candidatura de Evelyn Matei. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Ve un real impacto o estamos en presencia de nombres que no son tan determinantes? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que efectivamente en la candidatura de Kast está en un proceso donde está reclutando distintas figuras que hayan estado o pertenecido a partidos de Chile Vamos o pertenezcan a Chile Vamos, porque lo que tiene que hacer en este periodo es robustecer sus equipos, ¿no? Él estaba pareciendo demasiado solidario con ciertas, con una agenda muy clara, una campaña muy definida y coherente y consistente en el tiempo, pero ya entramos en una etapa final donde también debe demostrar equipos. Y me parece lo que está haciendo lentamente esto que aparece ya por goteos, pero va a ser recurrente, yo creo, de aquí a la elección, que es incorporar a personas que habrán estado o militado en algún partido o sean militantes de los partidos de Chile Vamos o hayan participado en el gobierno de Sebastián Piñera. Y eso naturalmente tiene un efecto político, Claro. ¿no? El efecto político que daña efectivamente a la candidatura de Evelyn Matei, ¿no? Porque hasta el Y minuto, Tomás, perdón que lo interrumpa, han sido personas que en algún minuto militaron en Chile Vamos y bueno, independiente del caso de Carlos Larraín, que hay todo un proceso interno ahí, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero de acuerdo a lo que usted responde anteriormente, debiésemos esperar entonces durante los próximos días que derechamente personas militantes o rostros mucho más reconocibles para la ciudadanía sí crucen, digamos, a la otra candidatura. Sí, a mí me parece que va a seguir ocurriendo. Yo no sé si rostros tan conocidos para la ciudadanía, pero pueden ser bastante técnicos en otros, ¿no? Porque el momento de Kast es que tiene que fortalecer su equipo programático y para eso también requiere personas, figuras que vengan a apoyar su proceso político. Entonces me parece que eso sí lo está haciendo y lo va a hacer. Y me parece que eso también está afectando directamente a la campaña de Matei, porque aparece entonces, mirado desde Matei, como que las personas o ciertos círculos cercanos a Chile Vamos están mirando a la candidatura republicana más que a la propia candidatura de Evelyn Matei, ¿no? Bueno, se habla, Tomás, que durante los próximos días incluso la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, podría entregar un apoyo explícito a la candidatura de José Antonio Kast, independiente de que ya ha hecho algunos comentarios en las redes sociales o en algunas entrevistas. Se habló también de la posibilidad de que la ex ministra Cecilia Pérez entregara un apoyo explícito a José Antonio Kast. ¿Lo ve posible, considerando que Cecilia Pérez es una figura que en su minuto fue muy cercana al expresidente Sebastián Piñera? Probablemente, yo no sé cuál será hoy día su opinión de la campaña electoral, ¿no? Pero es muy probable. De Marcela Cubillos no me extraña, yo creo que eso va a ocurrir así, yo diría que ya ocurrió, ¿no? No sé si formalmente, pero ya ocurrió. Uno revisa las redes sociales y efectivamente está apoyando.
Cecilia Pérez sería una suerte de impacto mayor para Chile Vamos, ¿no? Porque proviene, de cierta manera, fue una figura relevante de ya no la UDI, de Renovación Nacional, y participó en el gobierno del presidente Piñera. Entonces, me parece que ese sería un gran golpe, llamémoslo así, para Juan Santiago Cas, ¿no? Y que también eso de ir produciéndolo también uno por uno produce también un efecto muy importante para la candidatura de Evelyn Matei, porque está viendo cómo esto se está haciendo lentamente y no es que suceda de un momento a otro, ¿no? Exacto. El peligro ahí es que eso se redunde en el tema parlamentario, ¿no? Y es ahí donde quizás va a haber mayor silencio de los candidatos, ¿no? Pero los candidatos van a buscar efectivamente su reelección o elegirse por primera vez y van a competir en esta disyuntiva y van a tomar decisiones. Esto me parece que lo vamos a ver pasado las fiestas patrias, ¿no? Desde ahí en adelante. Exacto. ¿Y quiénes se desmarcan de Evelyn Matei, Tomás? ¿Se desmarcan necesariamente del expresidente Sebastián Piñera, de su gobierno, de su legado, como sostuvo en una entrevista el exministro de Salud, Jaime Mañalich? Me parece que podría interpretarse de esa manera, ¿no? Son proyectos, si uno mira el proyecto con Santiago Caso hoy día y el proyecto que presentó el expresidente Piñera, ¿no? Son muy diferentes y distintos, ¿no? Quizás tienen ideas en común algunas de ellas, pero son muy distintos, ¿no? El propio José Antonio Caz, si bien apoyó, pero nada más que sostuvo eso, ¿no? No se integró a un proyecto y después fue muy crítico. Entonces yo creo que son proyectos políticos distintos, ¿no? Y eso hace una diferencia, ¿no? Naturalmente hace una diferencia. A mí me parece que son proyectos políticos distintos y efectivamente a los que crucen a apoyar a un candidato a otro, me parece que eso es relevante, ¿no? Ahora, por quién voten, a lo mejor el secreto del voto puede ser distinto, ¿no? Pero efectivamente el apoyar públicamente me parece que es un cambio de idea, de concepción, ¿no? Diferente, Tomás, por lo menos. y en este escenario que hemos analizado y conversado en estos primeros minutos de la entrevista, en este escenario, a su juicio, ¿qué debiese hacer la candidatura de Evelyn Matei? ¿Qué debiese hacer Chile Vamos? Y le pongo otro componente a la conversación. ¿Qué tanto puede llegar a apoyar el apoyo pleno, valga la redundancia, de la familia Piñera Morel? A mí me parece que Evelyn Matei tiene que arriesgar en esta agenda, ¿no? Hoy día la agenda pública y la coherencia y la consistencia de Kast es una fortaleza. Por lo tanto, si Matei quiere mover el escenario y tratar de buscar nuevos apoyos, bueno, tiene que buscar materias y temas distintos para entrar en el escenario, ¿no? Y eso, yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero efectivamente tiene que ver con eso, ¿no? Buscar o temas o cuestiones que sean mucho más específicas en las cuales pueda llegar Instalar a un temas de electorado. campaña más que reaccionar a temas, dice usted. Exactamente, ¿no? Reaccionar a temas, cuando uno reacciona aquí la candidatura la llevan los que Claro. encabezan la carrera, ¿no? Ellos llevan una cantidad de temas, ¿no? Entonces, el que viene atrás tiene que mover el escenario, y para mover ese escenario o instala temas o produce algunos hechos que pudiesen modificarlo, ¿no? Pero es complejo y difícil para la candidatura de Evelyn Matei, porque venía de una baja muy coherente y larga, y ha logrado estabilizarse durante Claro, el ha último dejado de tiempo. bajar, ha dejado de bajarse. Eso de estabilizarse Sí, no necesariamente significa cómo volver a crecer nuevamente, ¿no? Y exacto. porque además hay muchos más competidores todavía, ¿no? Ya están inscritos 8 candidatos, Bueno, pero entonces son bastante. independiente, Tomás, de estos llamados de descuelgue de personas que en algún minuto trabajaron con el expresidente Sebastián Piñera, no solo hablo del exministro Álvarez, sino también de algunos subsecretarios que también han cruzado la candidatura. Independiente de eso, Evelyn Matei igual tiene al lado de ella nombres bien potentes de ex autoridades que son súper reconocidas para la ciudadanía, varios exministros también del expresidente Sebastián Piñera. Dicho eso, le vuelvo a preguntar por el eventual beneficio que podría tener para Evelyn Matei el apoyo en pleno de la familia Piñera. Hay un encuentro organizado por la hija mayor del expresidente de la República para la próxima semana, donde precisamente se quiere dar esa señal del espaldarazo irrestricto de Chile Vamos, o al menos de la mayoría de Chile Vamos, a la candidata de ese sector. A mí me parece correcto, pero me parece correcto lo que está haciendo la candidatura de Matei, vincularse de alguna manera a la figura del expresidente Piñera. Pero hay que tener en cuenta aquí que Evelyn Matei no es Sebastián Piñera y por lo tanto
intentar compararse, intentar hacer cuestiones que sean similares o tratar de imitarlo sería un error ¿Y político usted cree que lo profundo, ha ¿no? tratado de imitar? No, si lo trata de hacer, lo que estoy diciendo es que si trata más allá de aquello, está bien uno que tenga el apoyo de la familia o de la familia del expresidente, eso me parece. Ahora, lo que tiene que tener claro el Matei es que ella no es Sebastián Piñera, ¿no? Sebastián Piñera es otro, tiene tuvo otro perfil político, otras acciones, es muy distinto, ¿no? Y por lo tanto, si tratara de imitar o buscar coincidencia, a mí me parece que cometería un error profundo en el diseño de su campaña, ¿no? Y mirar al Te- te- centro... Sí, por favor, termina la idea, Tomás. En realidad, lo que pasa es que puede desfigurarse la campaña de Matei si intenta ese tipo de acciones. Entiendo. Y mirar al centro, Tomás, incluso a la centro izquierda, aprovechando, por ejemplo, estas polémicas que han surgido en torno a la candidatura de Janet Jara, declaraciones de algunos timoneles, etcétera. Mirar al centro e incluso a la centro izquierda puede ser un camino, pensando también que la candidata oficialista ha tenido bajas en las últimas encuestas. Yo soy escéptico de que exista un centro tal como lo conocemos, ¿no? Yo creo que esto con el voto obligatorio es muy distinto. Es cierto, somos 13 millones más o menos los que van a votar a una cuestión así, ¿no? Entonces, de ese porcentaje hay como 7 millones que somos politizados, me incluyo en ello, ¿no? Y que miramos esto y quizás con códigos de izquierda a derecha, pero el resto de la población no lo es. Entonces, la elección lo van a definir aquellos, algunos les dicen votantes obligados, como se quiera, ¿no? Los incorporados al paro. Y ellos están muy alejados de la política, no se rigen por estos códigos, por lo tanto tienen otros tipos de preocupaciones, quizás muy materiales, muy concretas en cierta parte, y es a ello donde las campañas debieran apuntar en lo que queda de tiempo, porque ya queda muy poco tiempo. Ahora, en general estas personas que estoy descifrando son muy diversas, ¿no? No puedo decir, es un grupo humano muy Sí, claro, unido, sin duda. muy a definir. No, es muy diverso. Entonces, me parece que es ahí donde se va a jugar esta elección, ¿no? En que de qué manera estas personas que no están mirando nuestro escenario porque no les interesa la política, son alejadas de ella y quizás tienen muy malas opiniones de la política, bueno, en algún minuto se van a pronunciar. Entonces, desde ese punto de vista es como captan, porque Entiendo. ya queda muy... Y ese es el desafío, ¿no? Si seguimos pensando en el código de que son votantes que responden a estas figuras de centro, me parece que podría ser un error en esta etapa de la campaña, ¿no? Ok, pero más allá del domicilio político que tenga ese grueso del electorado, que usted dice ahí no está muy interesado en la política, tal vez ni siquiera se definen de derecha, de izquierda o de centro, como muchas veces la clase política se hace llamar a la gran mayoría de los votantes. Pero independiente que no tengan un domicilio electoral claro, ¿usted cree que la campaña de Evelyn Matei, Tomás, ha logrado posicionar este concepto de moderación que al menos han levantado en algunas declaraciones, en algunas vocerías? Incluso, insisto en el concepto, tratando de acercarse a ese centro que dicen existe y que está atento a lo que pasa con esta campaña electoral. ¿Ese concepto de moderación lo ve en las declaraciones o al menos en las propuestas que han puesto sobre la mesa? Yo no me atrevo sobre el concepto moderación, pero sí diría que está entre dos polos, ¿no? Entre Jara y Kast, ¿no? Yo creo que ahí ubican a Matei, ¿no? Y ese es una ventaja, está ubicada en ese escenario. No se ubica ni en esas posiciones de Kast ni en las de Jara. Por lo tanto, tiene esa ventaja, pero ahí hay que copar ese escenario con propuestas, con distintas ideas, y es ahí donde creo que todavía Amatei no ha sido clara, ¿no? Para decirlo en una palabra, ¿no? Eh, Todavía tienen problemas con definirse si existió o no dictadura en Chile, por favor, eso ya es una cuestión que irrumpe muy mal frente a la ciudadanía, ¿no? Sí, claro. Yo creía que me parece, lo coloco como un ejemplo muy claro, ¿no? Si efectivamente la candidatura quiere posicionarse ahí, debe tener muy claro ese tipo de definiciones, ¿no? Me parece que eso es básico, ya estamos en el Sí, a siglo esta XXI, altura, por ¿no? supuesto, por supuesto. En el siglo XXI, por favor, no tratemos de decir cosas que no son con palabras distintas, ¿no? Pero el enredo que han tenido respecto a esa definición, a mí me parece que refleja de cierta manera las dificultades. Tomás, vamos a la otra vereda política. ¿Cómo detener esta ola de
reacciones que se han generado luego de las declaraciones en Radio Nuevo Mundo del presidente del Partido Comunista en contra del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo hacer freno o poner freno a una polémica, a un cruce de declaraciones, cuestionamientos van, cuestionamientos vienen, que han ocupado la pauta de noticias durante toda esta semana y que poco han dejado a la luz, por ejemplo, de la gira presidencial o de la gira de campaña que está haciendo Janet Jara por nuestro país? Hemos hablado durante toda la semana de las declaraciones de Carmona. ¿Cómo se le pone freno finalmente a una polémica de estas características? Es que yo creo que lamentablemente, mirando la candidatura de Janet Jara, ella se inserta en una gira sin tener resuelto un tema profundo, que es tener un comando que efectivamente esté estructurado, convoque a las diversas fuerzas políticas y se integren en su campaña, ¿no? Porque eso es lo que es un comando presidencial, ¿no? Ella muy bruscamente cambió su escenario que estaba habitando básicamente estos debates, estos foros que se han habido en distintos tipos de naturaleza, ¿no? Organizados por distintos tipos de grupos de empresarios, etcétera, y otros, y cambió su gira, hizo un giro profundo, pero me parece que ese giro lo hizo primero sin un respaldo de haber tenido un comando muy integrado y amplio. Y lo segundo es que, claro, ya no me llama la atención lo de Carmona, parece una coherencia y consistencia en el tiempo, ¿no? Está de alguna manera tomando distancia de la candidatura de Janet Jara. Y eso nos da cuenta, Tomás, que tal vez Carmona pertenece a un ala más tradicional del Partido Comunista que nunca estuvo tan convencido de que Janet Jara tenía que ser la candidata. Puede ser, pero mi impresión es que el PCE y los otros partidos están mirando más la parlamentaria que la candidatura presidencial. Entonces ahí se produce un desajuste muy grande con el comando, con la figura de Janet Jara, ¿no? ¿Por qué? Porque si Janet Jara, voy a hacer una figura, ¿no? Si Janet Jara pretende moverse más allá del Partido Comunista y ser la líder de esta coalición, bueno, el Partido Comunista tiene que mirar por la elección parlamentaria próxima, ¿no? Y es ahí donde me parece que Carmona está jugando, perdón, está jugando un punto que no es menor, ¿no? Está distinguiendo de cierta manera ese perfil. Y el resto de los partidos también están mirando un poco la parlamentaria y no mirando la candidatura presidencial, ¿no? Yo a veces, claro, uno podría decir, mire, si lo proyecto, voy a hacer solamente teoría, si lo proyecto hacia el final de la campaña, suceda lo que suceda con Janet Jara, va a ser la militante comunista más votada que va a tener el Partido Comunista. Por lo tanto, va a ser una figura esencial. Sin duda. Sí, sin duda. Entonces uno se podría preguntar, bueno, eso a lo mejor está haciendo también una mirada a Carmona hacia allá también, digamos. Pero cuando usted Porque dice, Tomás, perdón que lo interrumpa, cuando usted dice que están mirando los partidos, no solo el Partido Comunista, sino los otros partidos que componen esta coalición o este intento de nueva coalición, están mirando más la elección parlamentaria, es porque claramente hay interés en esa elección de muchos partidos de no desaparecer luego de los resultados, eso lo sabemos a propósito de los porcentajes y la cantidad mínima que se requiere. Pero por otro lado, usted hace ese análisis pensando en que no existe un real convencimiento de que el resultado vaya a ser positivo luego de la elección. ¿No hay tanta expectativa de que en verdad Janet Jara tenga reales posibilidades de ganar la presidencial? yo tengo esa impresión de que no tienen esas expectativas de triunfo, sino que más bien una candidatura que va a sostener una coalición y va a obtener un resultado, no quiero decir un mal resultado, va a obtener un resultado político, ¿no? Pero la aspiración a que vaya a retenerse el poder, digámoslo así, para que una herencia de este gobierno sea el próximo, me parece que esa idea no está. Ok, y otra pregunta sobre lo mismo. ¿Tiene asegurado el paso a segunda vuelta a estas alturas o todavía falta mucho tiempo para poder decirlo a ciencia cierta? Y se lo digo pensando en este tipo de polémica, en los resultados de las últimas encuestas, en lo que se habló en algún minuto. ¿Usted se acuerda hace 2 o 3 meses atrás cuando muchas encuestas o tal vez mucho análisis de los expertos y de los cientistas políticos hablaba de incluso una eventual segunda vuelta entre Matei y Kast? ¿Cómo están las cosas hasta ahora? ¿Tiene asegurado el paso a segunda vuelta, Janet Jara? A ver, nadie tiene seguro nada hoy día a la segunda vuelta, ¿no? Hay 2 candidatos que tienen las mayores probabilidades, y una de ellas es Jara y el otro es Kast. Ellos tienen las primeras probabilidades, ¿no? Si el escenario no se mueve, bueno, fundamentalmente me parece que ellos tienen la primera prioridad para hacer la segunda vuelta. Yo hoy día no veo amenazado a ninguno de aquellos por los otros candidatos, ¿no?
Porque si uno mira las encuestas hay un primer grupo que está entre el 28-30 para decir cifras grandes, ¿no? Y ahí está Kast y Jara, y después en la medianía de la tabla uno encuentra a Matei, Parisi, uno puede decir de repente Johannes Kaiser, que están entre el 14 y el 7%, y por ahí varían, ¿no? Y después los otros, entonces hay como tres divisiones. Ese es el escenario y se ha mantenido en las últimas 2 semanas así, ¿no? Ahora, ¿eso podría variar? Algo puede hacerlo variar. No me imagino qué, pero parece difícil que los dos primeros no llegaran hoy día a la primera vuelta. Bien, vamos a quedar atentos porque se vienen también los debates presidenciales que sabemos en la elección anterior, hace 4 años atrás, igual movieron un poco la aguja y posicionaron de mejor manera a algunos candidatos. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con el actual presidente, que en un inicio no había mucha expectativa en torno a su candidatura y a propósito de participación en debates de primarias y luego en los otros debates ya más próximos a la elección comenzó a posicionarse con mayor fuerza. Quisiera volver antes de terminar, Tomás, a lo que hemos estado conversando sobre el Partido Comunista y las reacciones que ha generado la declaración en Radio Nuevo Mundo de su presidente Lautaro Carmona. ¿Usted siente como analista político que el Partido Comunista tiene una real vocación de mayoría? Se lo pregunto porque de tanto en tanto pareciera reflotar posturas que mantienen una posición, entre comillas, más antisistema o una posición en la que tratan de alguna u otra manera tal vez de recordar a su electorado más duro de que ellos están allí y que fueron ellos mismos, el Partido Comunista, que durante muchos años y muchas décadas criticó a la política más tradicional. Sí, me parece que esa es la política tradicional del Partido Comunista, ¿no? Y no porque tengan la atención está porque tienen una candidatura presidencial que nace del Partido Comunista, pero saben que los resultados parlamentarios dependen de esas lógicas que tú mismo estabas definiendo, ¿no? Esa política mucho más de izquierda, concentrada, en la cual tiene que cerrar todo tipo de espacio para poder tener un efecto electoral importante, ¿no? Fíjense que el propio Partido Comunista no es el que lleva más candidatos en la lista del oficialismo, a pesar de tener la candidata presidencial. Por lo tanto, lo que espera es tener un buen rendimiento electoral. Y ese es el punto que me parece que está ahí detrás y que obviamente también no puede ser que se mire al Partido Comunista como a lo mejor la candidata está pretendiendo ser, ¿no? Que la candidata dice yo me estoy moviendo a la centroizquierda. Y obviamente el Partido Comunista no ha tomado esas definiciones, ¿no? Todo lo contrario, el Partido Comunista se ha situado en un eje histórico que ha sido permanente. Entonces, creo que esa tensión también se vive en la campaña. Yo también a veces me pregunto si Janet Jara es tan buena candidata como pareciera creer muchos, ¿no? ¿Qué lo hace hacerse esa pregunta? Que veo que tiene muchas debilidades, ¿no? Y me parece que no sé si es una buena candidata presidencial. ¿Cuáles debilidades, Tomás? No ha logrado esta cohesión, no ha logrado tener unidad adentro, no formó un comando. Sus giras no han sido una gira presidencial de comando, sino que ha ido a lugares precisos en ciertos territorios. Bueno, cuando estás en esta campaña tienes que ir a todos los territorios y acompañando todas las fuerzas políticas, esos 9 partidos. Y me parece que claro, empezó la candidatura de Jara como una figura, como sus habilidades más blandas, siendo un atractivo, pero en el fondo ha tenido dificultades. Entonces, me parece que hay una contradicción que me hacen dudar que sea una buena candidata presidencial. Carolina Toá, en ese sentido, ¿le parecía que podía haber sido mucho más consistente, sobre todo en este proceso de campaña? A mí me parecía imposible Carolina Toá, porque siendo ministra del Interior es muy difícil ser candidato presidencial, quien sea la figura, ¿no? No veía en esa posibilidad. Lo que pasa es que ganó Janet Jara legítimamente y democráticamente una primaria, ¿no? Y eso no tiene mayor discusión. Claro. Pero parece que hubo como un primer impulso de creer mucho en un perfil determinado. Incluso la llegaron a comparar con la expresidenta Bachelet, cuestión que a mí me parece una ridiculez, ¿no? O algo impropio, ¿no? Bueno, hasta Analía Uriarte en un momento en una entrevista con nosotros sí comparó ciertas habilidades con la expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que está a mucha distancia hoy día de lo que es la expresidenta Bachelet, ¿no? Tomás, ya para ir cerrando, quiero poner sobre la mesa declaraciones durante esta semana del senador Castro,
del Partido Socialista cuando dice que el PC nunca había hecho este tipo de declaraciones en el marco de otras candidaturas. ¿Creen la tesis de que el Partido Comunista de alguna u otra forma está dejando caer a su candidata? A ver, me parece que claro, lo que pasa es que el PC es primera vez que tiene una candidata presidencial de esta magnitud, ¿no? Y obviamente, más que apoyar a la candidata, creo yo en esta segunda instancia, que es donde trata de ser una formada, una líder de la coalición, el PC más bien ha optado por buscar su propio espacio dentro del comando. Y eso, al tener una candidata presidencial, bueno, lo que hace es complicar y dañar a la propia candidata y al propio comando, ¿no? Yo creo que esa ha sido una constante estratégica y esto no son casualidades, ¿no? Yo creo que está de alguna manera así. El PC estuvo complicado para nominar a Jared Jara, se demoró mucho, hubo demasiadas reuniones. Es que por eso yo le preguntaba anteriormente si había un real convencimiento de que debía ser la candidata. Entonces, al final se impuso la candidatura y la candidatura logró un triunfo espectacular en la primaria. Ahí uno hubiera esperado que el partido hubiera estado detrás apoyando, pero no ha sido así y yo creo que ya tampoco es difícil que lo sea en este rumbo. Quizás el silencio podría ayudar un poco, ¿no? Claro. Bien, Tomás Duval. Bueno, me imagino que de ahora en adelante y sobre todo luego de las fiestas patrias vamos a ver un despliegue mucho más amplio de las candidaturas con, esperemos todos, mayor cantidad de propuestas sobre la mesa para que la ciudadanía pueda ir diferenciando lo que propone cada uno de quienes aspiran a dirigir nuestro país desde la primera magistratura. Toda la carne en la parrilla, literal, luego de las fiestas patrias, Tomás Duval. Es así, probablemente, ¿no? Así es, después de las fiestas patrias viene la campaña con toda la carne a la parrilla, ¿no? Sigue un 18 de campaña. Bien, Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, le agradezco la comunicación, sobre todo terminando la semana y analizando, conversando lo que nos han dejado los últimos días en torno a las candidaturas presidenciales. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. 6 de la tarde con 24 minutos. Vamos a la pausa en esta tarde de noticias. Vamos a ir revisando imágenes en directo de nuestra capital y ya estamos de vuelta con más información en CNN Chile. Pausa, volvemos al Museo de la Memoria. Llega el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Escuchemos. No, son 6:45 partes. Macarena, estamos contigo. José, sí, estamos en este minuto con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que sin duda ha sido el protagonista con o sin querer de la semana. Pero Lautaro, primero preguntarle sobre lo que nos convoca aquí en el Museo de la Memoria, ¿cierto? El aniversario de la muerte de Guillermo Tellez. Bueno, ha sido una opción hacerlo aquí en el Museo de la Memoria, en el pequeño anfiteatro que tiene, como símbolo, para una de las tantas actividades y gestiones que hizo Guillermo, cual fue rescatar la estrella roja, que era lo que representaba a los comunistas en Chile y en el mundo, y que se ubicaba en el techo del Comité Central del partido. Una vez que se rescató y jugó un gran papel Margarita Alvarado, su compañera, se hicieron todos los procedimientos con la PDI, etcétera, fue entregado y está hoy día depositado aquí en este Museo de la Memoria como uno de los símbolos de la lucha contra la dictadura. A ese nivel llegó la dictadura, consideró que la estrella era un enemigo peligrosísimo, no sé si son 17 o más los balazos que tiene, y hoy día se va a consumar la entrega de esta como documento audiovisual, que también lo tiene por registro el Museo de la Memoria, el documental que tiene premios incluso, que representa este hallazgo que es parte del patrimonio del país. En eso jugó un papel vital Guillermo Tellez dentro de las tantas tareas que cumplió. En las luchas de hoy él está presente, son luchas que compartimos por mucho tiempo. Yo trabajé con él 43 años, desde el año 80, en la dirección del partido, la dirección clandestina. Me tocaba a mí por mis tareas en la juventud ser parte de esa dirección clandestina, y entonces nos conocimos mucho en la actividad
cuando francamente está de por medio la vida. Y volviendo a la contingencia, justamente, ¿qué piensa usted que quizás cómo estaría evaluando esta situación Guillermo Tellier respecto a esta tensión que sin duda se ha provocado al interior del oficialismo a raíz de sus palabras, de sus críticas a Mario Marcel? ¿Hay una especie de mea culpa de su parte porque ha puesto en una situación difícil a la candidata Janet Jara? Perdón, yo no he hecho nada que signifique asumir culpas. Yo no he ido en un plano de cosas culposas, digamos. Yo tengo una obligación política porque represento una organización política que tiene un punto, una mirada, como otros también la tienen. Y cuando otros la expresan, yo manifiesto que no las comparto, pero que respeto la mirada de otros. ¿Pero qué le parece la crítica que la ministra dijo que... Mira, te voy a decir, espérate. Todo este proceso que se vivió, yo estaba en México. Por tanto, y ni tengo ninguna gana de ponerme al día, digamos, en lo que se dijo. Ahora, toda vez que me pregunten, tienen que darle contexto para yo saber. Respecto... Incluso que el Partido Comunista no estaría apoyando la candidatura de Janet Jara, que incluso se habla de que dice? Dentro del mundo político... Por ejemplo, Ricardo Lagos Weber dijo que pareciera que están remando hacia atrás. ¿Por qué? Porque en el fondo le abren flancos comunicacionales a la candidata Janet Jara. El senador Castro dijo que lo está socavando básicamente su candidatura. O sea, ¿qué podría pensar yo cuando mi candidata obtuvo sobre el 60% de la votación en una primaria, con un trabajo de compromiso absoluto de todo el Partido de las Juventudes Comunistas, que la candidatura de ellos la socavaron porque sacó tan poca votación? Es decir, esas son la relación que podría haber. Entonces, no, me parece que si tenemos diferencias, que cursen las diferencias, que lo hagan con altura de miras, con respeto entre las partes, que somos gente que lleva un tiempo largo en la política, porque yo podría decir, bueno, ¿quién socavó la candidatura de Toá? ¿Los que estaban detrás de esa campaña? Entonces, aquí el que abre un flanco comunicacional, Lautaro, es usted, el presidente del Partido Comunista. Por eso se le pregunta a usted si es que está o no al pie del cañón con la candidatura de Janet Jara. Absolutamente. Si es cosa de ver, digamos, la gira de Janet Jara, ¿está ausente en los comunistas en la gira? Es, claro, la abre lo que más puede, que se integre en todo, pero nadie puede decir que el Partido Comunista, en ninguno de los puntos en que ha estado Janet, ha estado ausente y no ha sido entusiasta, creativo, comprometido, en buen tono, unitaria, y eso ¿quién lo dirige? El Partido Comunista. ¿Mantiene su crítica a Mario Marcel, Lautaro? Es que eso tenía un contexto muy preciso y concreto, por tanto no voy a hacer un debate mayor de un hecho que es una anécdota que no está dentro del cuadro que quieren construir. Pero le pregunto a usted en particular, ¿usted cree particularmente que ha perjudicado la candidatura de Janet Jara? No he perjudicado en absoluto, me la he jugado por entero y creo que el lugar que tiene la campaña es cumpliendo lo que el partido acordó. Yo no voy a polemizar con la candidata porque el partido acordó una autonomía en la actuación de la candidata y toda comentario, opinión, posición que exprese ella no va a sacar comentarios en el partido. ¿Qué le parece las críticas de la ministra? ¿Qué le parece la crítica de la ministra Orellana que decía que lo llamaría a guardarse? ¿Qué le parece las críticas de la ministra Orellana que decía que se podría guardar algunas declaraciones? Escuché unas opiniones de otro ministro, me quedo con esa. La del ministro de Educación. ¿Ministro qué? De Educación. Me parece que esa era. Pero no es faltarle el respeto, mandar a callar de alguna forma o a guardarse las declaraciones a un presidente de partido. Yo creo que eso tiene que verlo en el contexto de las tareas que tiene dentro del gobierno. Si lo hace bien, lo hace mal. Si es recomendable, bueno, habrá licencia para que lo haga. No es mi tema, no es lo que me mueve todos los días. Yo me concentra a trabajar por formar partido, porque ese partido tenga ideas, porque ese partido construya unidad, porque ese partido sea clave en la batalla, clave de las claves político-electoral de noviembre. Y no dejo de tener la ingenuidad, digamos, de no mirar qué está de por medio en toda esta ofensiva que busca por la vía de la descalificación, porque yo no tengo ningún problema idea contra idea.
Y no tengo ningún problema en que idea contra idea suponga el respeto por las personas, digamos. ¿Pero no se le falta el respeto a usted cuando se le pide que se le guarden declaraciones? Insisto que no es mi tema ni nada que tengamos que polemizar con ella. Eso tiene que verlo dentro de las tareas que tiene. Preguntarle por la situación del exalcalde Jaude, de que podría respecto a la acusación en su contra. ¿Espera que CERVER no inhabilite su candidatura? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué van a hacer en caso que se obstaculice la candidatura, por ejemplo, de Daniel Jaude? Voy a vivir hasta el último segundo y hasta el último recurso desde el punto de vista jurídico, lo que sea defender esa candidatura. ¿Tuvo una reunión con el fiscal nacional para ver esa situación? Yo pedí hace mucho tiempo, por ley de lobby, una reunión con el fiscal nacional, ya hace tiempo. Esto tiene, yo entiendo que parece que hay plazos límites de responder a las solicitudes. Me pondré al día ahora para cuando está. Y no fue para esto, porque esto nadie sabía que iba a ocurrir. ¿Con qué finalidad fue? Fue cuando uno de los formalizados hicieron pública un planteamiento, creo que fue en una radio, ¿no? En la radio Bio Bio, acerca de presiones que recibió para mentir sobre las responsabilidades de Jaude. Y eso, y pasa colado, o sea, pasa de largo y nadie dice nada. Entonces, quiero preguntarle al fiscal si eso es la normalidad, si así funciona esto, que me explique, que le explique al país, porque si no pudiera parecer que aquí hay un acoso persistente, perseverante, que tiene por fin, digamos, afectar la candidatura en el Jaude. Lautaro, respecto a la Araucanía, la candidata Loncón, que va por el Partido Comunista, dice que no hay terrorismo. ¿No hay terrorismo? Pero si le pregunto, dice que no hay terrorismo en la Araucanía. Yo le voy a preguntar a ella a qué se refiere. Pero para usted, ¿hay terrorismo en la Araucanía? Estoy diciendo, voy a preguntarle a ella primero, que no quiero entrar en un debate que suponga alguna especulación. Y por último, ha hablado con la candidata Janet Jara respecto a esta controversia, por ejemplo. Ella está en Santiago, gira. Pero por teléfono. Y yo ¿Macarena? tengo mil formas de convenir, dialogar con ella a través de otras personas. ¿Pero tienen agendado un encuentro, Macarena? No hablamos. O sea, ¿Tienen encuentro, por ejemplo? ¿Vuelva a Santiago? No, yo no voy a poner posición menos pública de que voy a hablar. No voy a hablar. ¿Con los pares de los presidentes de los partidos oficialistas? Yo asumo que tendremos reuniones estos días, como será así. No tengo la citación. No tengo agenda, no me toca a mí hacer la agenda. No, si usted espera que vaya. No, insisto. Sí, No voy a Macarena. hacer la agenda a la candidata. Insisto, no voy a hacer la agenda a la candidata. Pero cierto, las primeras declaraciones de José de Lautaro Carmona, el presidente del partido, Macarena. fue bien polémica, que se desató luego de sus declaraciones en contra del ministro Mario Marcel y que terminaron, cierto, con una crisis sin duda o una tensión en el oficialismo y en el comando de Janet Jara. Así es, Macarena Román, desde el Museo de la Memoria, con las primeras declaraciones, luego que estallara la polémica por las declaraciones en Radio Nuevo Mundo del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Él regresó la tarde-noche del día de ayer a nuestro país, venía desde México y entrega este punto de prensa. Entre algunas de las cosas que señalaba, no he hecho nada que signifique asumir culpas. Tengo una obligación política porque represento a una organización política que tiene una mirada. Aseguró compromiso irrestricto del partido y de él como presidente de la colectividad con la candidatura de Janet Jara a la elección presidencial. Absolutamente al José, pie del viene cañón llegando Bárbara con la candidatura. Figueroa. Macarena. Bárbara, preguntarle respecto a la contingencia cortita. Acabamos de hablar con Lautaro Carmona. ¿Qué le parece? Bueno, ahí le hicieron pasar a Bárbara. Estábamos en vivo. Bárbara, estamos en vivo. Hay que hacer un mea culpa por parte del Partido Comunista. Para hacerlo preguntar. Hoy día estamos en una actividad muy emotiva para... Sí. Más esta tensión que... Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, ahí escuchaban ustedes las palabras de Bárbara Figueroa. Claro, están en un contexto distinto, José, ¿cierto? Que tiene que ver con la conmemoración de los 2 años de la muerte de Guillermo Tellier, ¿cierto? Que se está desarrollando a raíz de una presentación de una película que tiene que ver también con la historia aquí en el Museo de la Memoria, José. Perfecto, Macarena Román, con la noticia de esta tarde, las primeras declaraciones de Lautaro Carmona. Como yo les decía, entre otras declaraciones, él decía que no ha hecho nada que signifique
asumir culpas y señaló también tener una obligación política como representante, como líder de una organización política que tiene una mirada. Tampoco dejó claro al finalizar el encuentro con la prensa si se va a reunir con la candidata Janet Jara cuando ella regrese de la gira por regiones en nuestro país, pero sí señaló que al menos hasta el minuto no tienen un encuentro agendado y que probablemente el día lunes sí se va a reunir con los presidentes de los otros partidos que componen esta coalición con miras a la presidencial. Macarena Román, desde el Museo de la Memoria, gracias por la información. Buena tarde. Nos vemos. Chao. Chao Macarena, nos vemos. Vamos a otro tema de la contingencia porque al conmemorarse el Día Internacional de las y los detenidos desaparecidos, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a este tema con palabras que vamos a revisar de ahora en adelante. Entre otras cosas, criticó el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos que, en su opinión, en la opinión del presidente Boric, hay en algunos sectores del Congreso. Revisemos parte de esas declaraciones. Algunos nos dicen con mucha liviandad que esto era inevitable, que den vuelta a la página, dejen de dividir al país, nos dicen. Piensen en el filo, en lo doloroso que pueden ser esas palabras. Estamos buscando el mecanismo para sacar de la discusión presupuestaria de año a año el financiamiento de los sitios de memoria y establecerlo de manera permanente, de manera legal, y eso es lo que vamos a hacer antes de irnos. Pero ¿saben por qué? Porque el dolor que sienten ustedes cada vez que se discute esto y el negacionismo que hay el día de hoy en el Congreso por parte de sectores políticos que niegan la importancia de esta memoria es brutal. Estamos a pocos días de un nuevo 11 de septiembre, el último que nos toca vivir a nosotros, aquí en La Moneda. Y aquí, entre estos muros, donde habitan fantasmas, donde tantos dieron su vida defendiendo la Constitución y las leyes, reiteramos con más fuerza que nunca que nadie está olvidado. 6 de la tarde con 40 minutos, vamos a este tema, a otro tema. Durante esta jornada, la Gobernación Metropolitana, encabezada por Claudio Orrego, entregó más de 900 cámaras corporales a inspectores municipales de Estación Central y de la Comuna de Santiago particularmente, con la finalidad de reforzar el combate contra la delincuencia. La periodista María Paz Ortiz tiene la información hasta ahora. ¿Qué tal, María Paz? Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hoy día se hizo entrega, ¿no?, de estas más de 900 cámaras corporales para poder apoyar el trabajo de los municipios en materia de seguridad. Tienen varias especificaciones que son interesantes estas cámaras corporales. Es tecnología de una empresa especializada y que va a permitir, tiene 13 horas de autonomía, graban en alta definición, que es muy importante también, tienen sensores que permiten detectar situaciones de riesgo y comienzan a grabar de inmediato, y además no pueden ser intervenidas por quienes las portan, es decir, no pueden acceder quienes las portan a la batería, o sea, sacarle la batería para apagarlas, ni tampoco pueden sacar la memoria, el archivo, lo que graban estas cámaras, así que es una tecnología que se pone a disposición, que es una inversión importante también. Esto viene desde la Gobernación Metropolitana, es una inversión de más de 1.200 millones de pesos que va a permitir distribuir estas 934 cámaras, para ser ahí bien precisas, en las 51 comunas. 51 comunas de la región metropolitana, porque nos decía el gobernador que hay comunas que no postularon. El caso de, si no me equivoco, es Vitacura, la que decide no hacerse parte de la iniciativa porque tienen también la capacidad para tener esta tecnología. Recordemos que en materia de seguridad está muy dicho también que los municipios tienen realidades muy distintas, algo que también pasa en la región metropolitana, y hay municipios que tienen tecnología, que tienen cámaras corporales, que tienen también mayor capacidad para tener vehículos para patrullar, que tienen cámaras también en las calles.
Y hay otros en donde, por supuesto que hay otras, quizás no prioridades, pero hay otros gastos que no permiten invertir tanto en la tecnología para poder acompañar los patrullajes que hacen a nivel municipal. Entonces, por eso es que se distribuyen en 51 comunas. Haciendo el cálculo, deberían ser unas 18 cámaras para cada municipio, pero también sabemos que van a ser otros los criterios, no va a ser repartirlas de manera equitativa. ¿Por qué? Porque esas realidades distintas requieren también, por supuesto, algunas más, otras menos, la extensión también de cada comuna, así que se van a ir distribuyendo bajo ciertos criterios importantes también, donde también sean más necesarias, se van a entregar estas cámaras de seguridad. Vamos a revisar lo que decía esta mañana el gobernador, que hizo esta entrega simbólica con los alcaldes de Santiago y de Estación Central. Lo hizo desde el barrio Meix, en las mismas calles que llevan ya un tiempo intervenidas. De hecho, hicieron el balance también de esa intervención, que dicen: esperamos esto tenga de frutos. Nos ha soltado esas 3 calles iniciales para mantener ahí la vigilancia e ir de a poco retomando o obteniendo ese territorio, ese espacio público que había sido donde no había presencia del Estado, ¿no? Donde estaban los toldos azules, donde está todo, siguen existiendo los toldos azules en el barrio Meix en gran parte de las calles, pero estas calles que fueron intervenidas ya hace semanas se mantienen entonces con la presencia y el copamiento policial. Vamos a escuchar al gobernador. Nuestros inspectores municipales, nuestros carabineros, nuestros funcionarios de la PDI han estado demasiado expuestos a la violencia, a la incivilidad de parte de delincuentes y también de malos ciudadanos. Lo que estamos haciendo hoy día como gobierno de Santiago es proteger a quienes nos protegen, es entregarles las herramientas, chalecos antibalísticos, cascos antibalas y también, por supuesto, estas bodycam, que son un sistema de comunicación integral para proteger la labor que ellos están haciendo. Son más de 1.200 millones de pesos solamente en las 934 cámaras y más de 3.500 millones de pesos en todo el implemento. Bueno, ahí está el detalle entonces de la inversión. Te decía, José, que tienen características que son especializadas para este tipo de trabajo, ¿no? Es una empresa de seguridad que tiene la expertise para entonces fabricar o tener estos dispositivos que tienen estas características, que permiten entonces grabar en alta definición, que es muy importante, pero que además responde a las necesidades, ¿no? de lo que conlleva a veces un procedimiento de vigilancia que puede hacer un municipio y que a veces se sale de control, que las personas reaccionan con violencia y que requieren, para protegerse ellos, para tener evidencia también en el caso a lo mejor de una querella que decida tomar un municipio, pero que también puede dejar más tranquilos a quienes a veces son protagonistas también de estos operativos. Esa evidencia aquí para el Ministerio Público también, que se puede poner a disposición con estas grabaciones en alta definición. Te decía, José, te contaba que este lanzamiento, esta entrega simbólica se hizo con alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y con el alcalde también de Estación Central, Felipe Muñoz. Escuchemos lo que decían al respecto. Queremos recuperar la Alameda en toda esta zona, estamos trabajando también en Meix para ir recuperando más calles. Esto se va a replicar. ¿En qué consiste la diferencia? Es que vamos a ir recuperando calles en la medida que tengamos la fuerza, la capacidad para después, al día siguiente, y de manera permanente mantener controlado el espacio. La seguridad de este lugar no se va a retirar, no se va a volver a retirar, porque la meta que tenemos es que nunca más se instale en estas calles un toldo azul. Ya está la planificación hecha, están los recursos, estamos preparando los agentes de seguridad municipal que van a hacerse cargo de esas calles. Como pueden ver, están trabajando instituciones para poder resguardar la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, hay algunas instituciones que se van quedando un poquito atrás. Exigimos hoy día al Congreso de que pueda apurar la ley de seguridad municipal y otras leyes que nos van a permitir el poder hacer mejor nuestro trabajo. Hoy día estamos viendo que la inversión que se está realizando, las coordinaciones, lo que se están exponiendo nuestros funcionarios, y esta ley todavía no avanza. Esperamos que a través de este llamado, y le puede preguntar a cualquier alcalde a lo largo de todo el país, le va a decir lo mismo: necesitamos poder contar con este marco regulatorio y también con recursos que permitan que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, el alcalde de Desbordes hizo el balance también, ¿no?, de la intervención en el barrio Meix. Decía esto, ojalá se mantenga como está, y que es un plan que busca o que toma varios puntos también que habían sido críticos. Él dice: no quiero polemizar, pero sí dice que siente que, a diferencia de los operativos que hacía la administración anterior de Iracy Hasler,
esto podría ser más, perdurar mucho más en el tiempo. Y el alcalde Felipe Muñoz, escuchábamos también que hacía una petición al Congreso, a la discusión parlamentaria en torno también a las facultades que tienen los municipios. Dice, es importante también dejar claro qué se puede y qué no hacer para poder entonces hacer el trabajo en seguridad de la manera conjunta en como también se ha estado haciendo, ¿no? Esa necesidad también de que los carabineros acompañen ciertos procedimientos, pero que los municipios también tengan mayores condiciones. Se hablaba también hace un tiempo de que inicialmente muchos municipios ni siquiera podían tener la capacidad de tener un vehículo para el patrullaje. Eso ha ido cambiando también, se ha invertido más. La gobernación también, de hecho, en otras oportunidades ha entregado vehículos para el patrullaje. Durante esta semana se hizo también la entrega, o se presentaban 19 carabineros más para patrullaje mixto en la región metropolitana, así que se está haciendo el trabajo entre todos, dicen acá, hay un esfuerzo, y en este caso fue la gobernación que entrega estas 934 cámaras corporales para poder patrullar. Perfecto, María Paz Ortiz, gracias por la información, que tengas un buen fin de semana y quedamos atentos al funcionamiento de estas nuevas herramientas. Seguimos con Hoy es Noticia. Les quiero contar que este sábado a las 21 horas estamos de estreno en CNN Chile para conversar sobre el inicio de DocuFilms. Nos acompaña en nuestro mesón de trabajo en la redacción de CNN Chile Raúl Gamboni, periodista, editor de nuestro canal y también realizador y creador de DocuFilms. Estreno sábado 21 horas en CNN Chile. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muy buenas tardes y felicitaciones por esta nueva serie de nuestro canal. ¿Qué tal? Aquí estamos, muchas gracias por la invitación, y bueno, para poder extender la invitación al resto de la audición que pueda sintonizar el día sábado 30 de agosto a las 9 de la noche el inicio de una serie documental que se llama DocuFilms, que en esta oportunidad vamos a partir con una historia muy cercana a nuestro país, una historia local de un héroe un poco olvidado tal vez por una gran figura internacional que fue el explorador de la Antártica, Sir Ernest Shackleton, que muchos lo recordarán a él, y se ha olvidado un poco la figura del marino chileno que rescató a esta expedición allá en el año 1916. Claro, el piloto Pardo, tú lo decías, una historia que se produce en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial. Hay un contexto histórico muy interesante, Raúl, detrás de esta historia que tú nos vas a presentar el día sábado, con un trabajo de imágenes súper acabado. Lo estamos revisando en este apoyo que proyectamos a esta hora en CNN Chile, y que nos habla precisamente de un trabajo de documentación, Raúl, súper largo. Es un trabajo de bastante tiempo que has encabezado junto al equipo de nuestro canal. Si nos pudieses contar cómo llegan a las imágenes, cómo logran darle esta estética a este trabajo que vamos a estrenar el día sábado. Bueno, como ustedes están viendo en las imágenes de apoyo, recurrimos a la Cineteca Nacional, donde encontramos registros históricos muy antiguos, de una década, de más de 100 años de antigüedad, de Punta Arenas. Ese Punta Arenas de esa época, en la época en que se produjo este rescate, recordemos nuevamente, 1916. Era una ciudad pujante, una ciudad llena de vitalidad, llena de colonias extranjeras. Los británicos, por ejemplo, hacían muchos negocios en este lugar junto con los alemanes. Era un foco muy importante de la economía mundial, porque recordemos que el Estrecho de Magallanes era por donde pasaba todo el tráfico comercial de esos años. Entonces Punta Arenas era un punto muy importante geopolíticamente. Después, con el Canal de Panamá, empezó a decaer un poco la situación de Punta Arenas, pero en esa época era una gran ciudad, que era la más austral que había en ese instante. Y ahí encontramos estas imágenes en la Cineteca, pero también buscamos fotografías de la época y las animamos con inteligencia artificial para poder dar un relato audiovisual de toda esta situación que vivieron los náufragos de la Endurance, que era el nombre del barco de la expedición de Shackleton que varó en pleno continente antártico en invierno. Estuvieron 20 meses en la Antártida, de los cuales 10 estuvieron a la deriva, flotando en hielos, con campamentos. O sea, fue una aventura y una odisea de sobrevivencia impresionante. Bueno, quiero recordar a todos quienes están a esta hora en sintonía de Hoy es Noticia que tenemos proyectado en la pantalla un código QR que nos lleva a la aplicación de CNN Chile Radio. Recordemos que está el estreno de este DocuFilms el sábado a las 21 horas en nuestra pantalla en televisión, en las multiplataformas, pero también vamos a tener una versión en audio, precisamente de todos los trabajos que tú nos vas a ir presentando
semana a semana. Así es que ahí está el QR para que lleguen a la aplicación de CNN Chile. Y lo decíamos también conversando en otros espacios informativos de nuestro canal, Raúl. Hay varios otros capítulos que son parte de esta serie de documentales. Otros capítulos que están también enfocados en diferentes territorios de nuestro país. Yo sé que estás preparando algo en el norte de Chile. Se vienen historias también en el centro sur y además material internacional gracias al tremendo banco de imágenes y contenido que tenemos gracias a CNN Internacional. Así es, vamos a poder ofrecer una ventana de diferentes lugares y también situaciones que tienen que ver con la protección del planeta y también lugares que son asombrosos y eso va a ser un recorrido muy interesante. Entonces tenemos historias que son universales, que vienen desde el punto de vista del chileno, pero también vamos a tener una ventana hacia el mundo, a otros temas que también siguen siendo universales, como es el cuidado de los glaciares, el cuidado de los felinos, en fin, una gran cantidad de temáticas que vamos a abordar en base a estas producciones muy importantes de CNN que podemos ofrecerlas nada menos que a nuestra audición. Todos los sábados a las 9 de la noche en CNN Chile, Raúl Gamboni. Finalmente, una invitación a la audiencia de nuestro canal, recordemos también en un formato de audio a través de la aplicación de CNN Chile Radio. Pero ¿con qué idea fuerza invitarías a esta hora de la tarde a la audiencia de CNN Chile a que sintonice a las 9 de la noche este sábado el inicio de DocuFilms con la historia del piloto pardo? Bueno, esta serie de documentales de DocuFilms en CNN Chile es el inicio con esta historia del piloto pardo, que es una historia universal pero que nace en Chile. Así que desde aquí damos el puntapié para esta aventura que vamos a hacerles la invitación para disfrutar en los días sábado en la señal de cable y también no olvidemos en la aplicación de CNN Chile donde podrán acudir y ver toda la serie completa desde el 30 de agosto a partir de las 9 de la noche. ¿Cuál es la duración de estos documentales, Raúl, y cuánto tiempo te llevó a desarrollar el primer capítulo? Bueno, el primer capítulo fue un largo trabajo de preinvestigación, pero por sobre todas las cosas, el poder desarrollar no solamente esta serie específica del piloto pardo, sino que también la idea de que fuera un paraguas DocuFilm para poder entregar otros temas que son a nivel internacional y poder tener esta oportunidad de acceder a esas producciones norteamericanas de CNN que realmente vale la pena que puedan disfrutar. Claro que sí. ¿Cuánto dura el primer capítulo? El primer capítulo son 30 minutos cada uno y son 3 capítulos de esta trilogía del piloto pardo a la sombra de Shackleton. Perfecto. Hecha la invitación entonces de Raúl Gamboni, editor de CNN Chile, creador de DocuFilms, a cargo también de este material que vamos a presentar el día sábado a las 9 de la noche. La invitación queda completamente extendida. Y recordemos, Raúl, que tenemos proyectado en nuestra pantalla, aquí está justamente el código QR con la aplicación de CNN Chile Radio, porque esta serie también, repito el punto, tiene una versión en audio. Vamos a estar disfrutando también de podcast que por supuesto también narran parte de las historias que vamos a presentar desde este fin de semana en CNN Chile. Todo el éxito para ti y para el equipo, Raúl Gamboni. Muchas gracias y señalarles que el podcast va a ser una historia paralela a la que es la serie documental. Se va a referir sobre todo a la experiencia del cineasta y fotógrafo oficial de esta expedición de Shackleton, quien registró todo en una película y además tenía un diario de viaje, una bitácora, en la cual nosotros hemos tomado esta bitácora, hemos también visto la historia de la expedición del Endurance, que era el nombre del barco británico, y hemos dramatizado un poco algunos episodios. Son 3 capítulos, son imperdibles de versión audio. Todos invitados. Gracias, Raúl Gamboni, y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Y los esperamos entonces el sábado 30 de agosto a las 21 horas. Perfecto. Nos vamos a la pausa con esta invitación en Hoy es Noticia. Al regreso más información en CNN Chile. Bien, dejamos hasta acá Hoy es Noticia. Gracias por la compañía durante toda esta semana en CNN Chile, en CNN Chile Radio. Y nos vamos con imagen en directo de nuestra capital. Cielo cubierto que nos va a seguir acompañando durante el fin de semana. Que lo pasen bien, que disfruten el fin de semana. Nos reencontramos pronto.